una aliada, esta charla que se titula la IA, la inteligencia artificial, una aliada para tu franquicia. Y pensemos que al final del día, cuando hablemos de una franquicia, lo que tenemos es una empresa que se ha caracterizado porque cada uno de las aristas empresariales ha podido atenderla de tal manera que tratamos siempre de usar las mejores prácticas, ya bien sea en materia de propiedad intelectual, ya pudiera ser en materia de logística, en materia de tecnología, en materia legal, en materia de propiedad intelectual, etcétera. Todo esto, al final, una franquicia tiene que tener, además de blindadas todas las áreas, necesita igualmente ser reproducible y por ello sería una franquicia un buen ejemplo del epítome de una empresa que ha hecho las cosas o que las ha tratado de hacer bien. Nunca perfectas porque los tiempos que estamos viviendo siempre estarán demandando de nosotros el hecho de que podamos justamente ir mejorando paso a paso. Agradecemos al ITAM y por supuesto la oportunidad que nos da de que seas tú el día de hoy invitado o invitada. Y si les parece bien, hablemos de este tema que es, creo yo, un tema muy importante, que es el tema del transhumanismo. No sé si alguna vez tú lo has escuchado. Al principio se generó una polémica en torno al tema del transhumanismo y esta polémica se genera como consecuencia de que lo que estaba ocurriendo en el momento en que aparecía la tecnología, pues es que nosotros empezábamos a superar nuestras capacidades. Hoy en día la RAE, la Real eh, Academia Española, ya tiene dentro de su diccionario lo que vendría a ser la palabra transhumanismo. Entonces, de forma simple, el transhumanismo es que las personas estamos superando nuestras capacidades en la medida que la tecnología la adoptamos. Si bien es cierto, viene una nueva era en donde los dispositivos como el Neuralink de Elon Musk van a ser instalados en nuestra cabeza. Al final del día, hoy ya empezamos a tener capacidades distintas y el perfecto ejemplo es este, el celular. Yo recuerdo que la primera vez que destapé un celular de la marca iPhone, para mí fue una sorpresa que no tuviera instructivo, pero eso fue menor porque al final, cuando tú veías el teléfono, comenzabas tú, pues obviamente intuitivamente, a ver dónde estaba, poder hacer llamadas, etcétera. Pero hoy en día el teléfono, a diferencia de muchas personas que solamente lo utilizan para el ocio, estamos viendo que lo que está pasando es que empieza a suceder que una vez que tú adaptas tu forma de vida a un teléfono, pues yo puedo tener aplicaciones en donde llego a buscar un local y tomo las dimensiones del local, la aplicación me lo dibuja y por supuesto puedo hacer una distribución si yo quisiera para una franquicia tener estas distribuciones. Ustedes lo saben, no nada más tenemos por ahí el tema del clima, tenemos aplicaciones que nos ayudan, por supuesto, a administrar toda nuestra biblioteca de libros, etcétera. De tal manera que hoy la comunicación a través de aplicaciones como la mensajería, llámese WhatsApp o cualquiera que tú utilices, al final empieza a ser un motivo de una comunicación mucho más ágil y veloz. Pero no nada más el teléfono, en mi caso, que yo pudiera decir que desde que he venido adoptando la tecnología, yo puedo decir que además de mis seres queridos, amo a estas cinco cosas. Entonces tenemos el teléfono, recuerdo en este caso la tableta cuando aparece, yo de pronto me di cuenta que era, digamos que demandaba que cambiáramos nuestro paradigma al respecto del uso de la tecnología. Cuando leí el libro de Steve Jobs, la biografía autorizada, no sé cuántos de ustedes, supongo que varios han leído este libro. Steve Jobs, antes de que saliera de dominio público, se lo regala a un amigo. Él viaja a un país de África y se los da a los niños y los niños toman el iPad y empiezan a moverse. Recordemos que el iPad aparece por ahí del año 2010
Y una vez que empiezan a desplazarse, de pronto en muy poquitos minutos ya habían tenido una adopción tecnológica que, de acuerdo al libro de Steve Jobs, él decía que toda tecnología debería de ser lo suficientemente intuitiva, de tal manera que pudiera ser fácil la adopción de esta. Una tercer cosa que desde luego apareció y que hubo un cambio en lo que sería mi forma de vida, pues desde luego fue Waze. Waze, una compañía que nace en el año 2010, Google la compra en el 2013 y yo recuerdo que es más o menos en esa época cuando yo la empecé a adoptar. En aquel momento recuerdo que yo ya había pasado por 2 libros de guías Roji. Y recuerdo que esta guía Roji, recuerdan ustedes que era un libro medio alto, angosto, que uno lo abría y veía desplegado los mapas de manera física, en donde tenían números y tenían letras. Recuerdo que en aquel momento la persona que me acompañaba de copiloto, en el momento en el cual yo le tenía que dar la guía Roji, era una bendita prueba de saber si la persona tenía un alto coeficiente o un bajo coeficiente intelectual, porque ya sabía si podía ver rápidamente las coordenadas, si se podía ubicar donde estábamos. Y recuerdo que como yo viajaba y tenía que estar volteando al libro físico, y fueron 2 libros de los cuales yo consumí. Entonces, desde el 2013 que aparece esta aplicación de Waze, al final, hoy ir a cualquier parte del mundo, no importa si estás en Israel, estás en Miami, estás en Nueva York, Waze es una tremenda aplicación que ayuda a que las capacidades humanas se superen. Ahora, por supuesto que tiene sus bemoles y sí los tiene la tecnología, pero estos dispositivos y aplicaciones han cambiado mi vida. Otra de las que ha cambiado mi vida ha sido Soho, y Soho lo ha cambiado porque esta aplicación desmitificó la problemática que yo tenía en aquel momento con la tecnología. Yo lidiaba con un ecosistema de Microsoft que siempre demandaba técnicos, que era las personas de operación muy dependiente, y cuando empiezan a aparecer las aplicaciones de Soho, que hoy en día son 50, se denomina a sí mismo como el sistema operativo, me di cuenta que era posible que la tecnología fuera amigable, y hoy en día la usabilidad de Soho en el 90% lo pueden hacer lo que serían las personas del negocio. Y ya por último, dentro de las 5 cosas que yo amo, además de mis amistades y seres queridos, por supuesto que viene a ser el tema de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, porque difícilmente yo podría estar pagando a un asistente que tuviera una capacidad a tal grado que me corrija, que me enseñe, que me dé orientación y que muchas veces, ¿por qué no?, me habla hasta bonito, tal cual pasa en lo que sería la película de Her. Si no la han visto, les recomiendo muchísimo. Se llama Her o Ella en español. Y en esta película vas a darte cuenta cómo es que el futuro nos ha alcanzado y que verdaderamente ya es posible que un ser humano pueda enamorarse de herramientas como esta. Ahora, durante muchos años yo me preguntaba del por qué yo no había tenido el privilegio de vivir una época disruptiva en la humanidad. Sin embargo, lo que la gente estamos ignorando es que a partir de noviembre del 2022 el mundo cambió, la civilización cambió, y para aquellos expertos dicen que el cambio es de tal envergadura que es semejante al descubrimiento de la rueda. De tal manera que si nosotros volteamos a ver el pasado, las eras industriales y lo que ha pasado con todos aquellos inventos como pudiera ser la electricidad, el foco incandescente, las comunicaciones, esto todavía es más trascendental y ha ocurrido escasamente unos cuantos años, concretamente hace 3 años, en noviembre del 2022, cuando apareció masivamente ChatGPT. Ojo, no es porque hubiera comenzado la inteligencia artificial, sino porque a través de OpenAI se masificó, y ahorita voy a hablar de ello. Por ello es que todos los noticieros empiezan a hablar de que es una revolución, y es una revolución tal que ya no es posible que demos un paso para atrás. Al contrario, vemos a científicos como Stephen Hawking, que previo a su muerte advirtió que era un tremendo riesgo la inteligencia artificial para la civilización.
Pero no podemos dejar de ver que estos son los avances de la humanidad y por ello la plática del día de hoy es cómo vamos a poder usarla a nuestro favor. Pensemos que desde el año 1956 nace el concepto de IA como campo en Dartmouth y empieza una evolución de la inteligencia artificial de tal manera que en 1980 agentes autónomos o botsivos perciben, actúan y sin planificaciones enormes. Entonces ya comienza un poco la evolución de esta tecnología. 1990 nace el término de software agent o multiagente y es ahí en donde el mundo comienza a voltear, particularmente las empresas tecnológicas. Ya para el 2011 hasta el 2016, vean ustedes, llegan los asistentes de voz. Recientemente di una plática y yo preguntaba, levante la mano cuántos tienen un Siri, un Alexa en su casa. Y cualquiera puede levantar la mano y decir, bueno, yo soy una persona moderna, pero pensemos que esto apareció en el año 2011. Estamos hablando ya de 14 años que esta tecnología existe y si tú tienes escasamente un año, 2 años que la adoptaste, pues la adoptaste después de 8 años, no fuiste de los early adopters. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que este avance, miren ustedes, 2018 a 2022, es decir, escasos 3 años, hay un salto en el aprendizaje profundo de la inteligencia y hay modelos de lenguaje potentes que permiten razonar, planear pasos, llamar herramientas y aparece el marco de React, un concepto que en inteligencia artificial se llama razonar y actuar, los Tool Using Agents. Ahora, déjenme decirles algo. En el caso de la franquicia que yo represento, Jaffa Express o Jaffa Brands con sus 3 respectivas marcas, Jaffa Beauty Center, Jaffa Skin Center y Jaffa Express, una dirigida a la punta de la pirámide, a la clase media y a la base de la población, nosotros aproximadamente desde el año 2015 empezamos a usar la inteligencia artificial, en particular con la computadora Watson de IBM. A todas las personas que nosotros reclutábamos, les pedíamos que nos entregaran una cuartilla de una historia que ellos narraran. Y entonces con esa cuartilla yo la digitalizaba y se le enviaba a la inteligencia artificial de Watson de IBM y me daba las características de su personalidad. Y eso nos ayudaba muchísimo para el reclutamiento y la selección dentro de Jaffa Brands. Entonces, ojo, esto fue por ahí del año 2015. Ya para el 2022 es cuando aparece ChatGPT. Y por ello vean ustedes, 2023 hasta el día de hoy, algo que ha venido a trastocar lo que sería la tecnología es justamente los agentes basados en LLM. ¿Qué es el LLM? Les invito a que por favor se lo aprendan esta terminología, que son modelos basados en la profundidad del lenguaje, los LLM. Ahorita cuando les hablen de inteligencia artificial y hablarles de LLM, estamos hablando de que ya están superando la barrera de lo que antes para nosotros comunicarnos con la inteligencia artificial era algo realmente no agradable, era difícilmente te podías entender. Sin embargo, a partir del 2023 hay un cambio disruptivo porque la inteligencia artificial empieza a tener una capacidad que ya no puedes distinguir entre una persona normal y lo que sería estar hablando con la inteligencia artificial. Ahora, veamos esto. Aquí tenemos 2024 al 2025, dice que se comienzan a masificar los agentes comerciales, pero además empiezan a transformarse ventas, soporte. Aquí ya tenemos prospección, marketing. Vean ustedes lo que tenemos ahí y empiezan a estar conectados a través o bien de los CRMs, recordemos que es el Customer Relationship Management, que es la aplicación que pone al centro al cliente, o bien a las grandes empresas pudiera ser un tema de los ERP, Enterprise Resource Planning,
en donde empiezas a conectar los agentes de inteligencia artificial y ellos te empiezan a ayudar a hacer acciones reales. Por favor, no pensemos que esto para nosotros es algo muy distante, que solamente las grandes empresas lo tienen. No, esto ya está disponible y a un bajo costo para cualquiera de nosotros. De tal manera que las acciones reales que los agentes de inteligencia artificial empiezan a hacer es realizar agendas, administrarte lo que haría tal cual una secretaria, disparar campañas de marketing, supervisar tareas que hoy en día para ti vienen a ser repetitivas. Ahora, les quiero presentar a una inteligencia artificial que se llama Frankia. A ver si, no lo vamos a poder escuchar, perdón. No recordé que en esta tecnología tenemos vedado el poder mandar los videos, pero bueno, después les voy a dejar una liga que les permita ver a Frankia, que sería una inteligencia artificial hecha por un matemático mexicano, que ustedes pueden buscarla en Centro Tenoch, así tal cual, centrotenoch.com/Frankia. Y es una inteligencia artificial exprofeso para lo que sería el sector de franquicias. Pero igualmente, como hoy en día, si tú tienes contratados servicios de Gemini o de ChatGPT, puedes ver que hay bots o chatbots o agentes de inteligencia artificial que ya están disponibles para que tú los puedas incorporar. Ahora, ¿en dónde está lo interesante para ti como empresario, como empresaria, lo que está apareciendo hoy en día en materia de inteligencia artificial, que a partir del 2024 empieza a ser de una manera más genérica el uso de Agent AI o lo que sería considerado al español la IA agéntica? Es un término medio extraño porque se refiere a agentes de inteligencia artificial y se va a consolidar en las industrias que empresas llevan una hegemonía, como OpenAI, que es la creadora de ChatGPT, Google, que tiene varias aplicaciones de inteligencia artificial, Anthropic, que es una competencia de ellos, y por supuesto Salesforce, que es la empresa por la cual hoy en día tú y yo mencionamos a la nube, que fue justamente creada a partir de Salesforce, que es un CRM líder. Pero ¿qué tienen estos agentes de inteligencia artificial? Ve lo que están haciendo hoy en día. Hoy la inteligencia artificial ya percibe, es decir, puede interpretar datos, puede interpretar lenguaje y puede interpretar emociones. Puede razonar, es decir, decidir paso a paso con base a objetivos que tú le pongas. Ya puedes tú actuar. ¿Por qué? Porque van a ejecutar acciones, vas a poder enviar correos, vas a crear campañas, vas a analizar a los clientes, su comportamiento, pero también ellos van a tener la capacidad que en la medida que tú interactúas, van a aprender, por lo tanto, van a mejorar en cada interacción que tú tengas con ellos. Esto es un cambio verdaderamente radical, porque hablar de que antes la inteligencia artificial no dejaba satisfecho a las personas, hoy con los cambios que están ocurriendo, van a ver ustedes que efectivamente lo es. Ahora, para que me pueda explicar, aquí está lo que para nosotros era una monserga. Es decir, tú llamabas al banco o le escribías vía WhatsApp y ¿qué era lo que tenías? Vean ustedes, tenías el ejemplo típico. Seleccione uno para saldo, dos para transferencias. Y si tú le marcabas tres y te equivocabas, volvías otra vez a comenzar y los menús que tú ya habías avanzado, al final del día ya te desesperabas y no había una comunicación fluida. Y por ello, los bots tradicionales estaban basadas en reglas de flujo predefinidas, pero con palabras exactas. Y si tú no ponías la palabra exacta, hoy todavía existen muchos bots que seguramente tú estás usando y que si no le pones sí y no le pones no con mayúsculas, a lo mejor no te lo va a leer, pero que a diferencia de lo que está pasando desde el 2023 y concretamente 2024 y lo que llevamos del 2025, que los ejemplos clásicos, en este caso de un agente de IA, dice, ya vi que el mes pasado transferiste a José, ¿quieres repetir la misma operación? Y entonces ya se memorizó el nombre de José, ya se memorizó una tarea que tú estás haciendo repetitiva y por lo tanto, ahora la forma en cómo está conduciéndose la tecnología es que lo que está pasando es que están basados en modelos de lenguaje y por lo tanto
hay un razonamiento que viene a ser autónomo y que ese razonamiento autónomo pues empieza necesariamente a trastocar la forma en cómo tú puedes estar viendo a la tecnología. Tenemos por ahí el chat, si en caso de que quisieran alguien, por favor, siéntanse con la libertad de exponernos alguna inquietud que tengan en el chat. Entonces, ya hay una diferencia trascendental en lo que vienen a ser los bots y la nueva era de los agentes de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que va a suceder con tu fuerza de ventas? ¿Qué es lo que va a suceder con tus departamentos de atención al cliente? Pues bueno, lo que vamos a encontrar es que vamos a tener menos tareas operativas tediosas para ellos y el énfasis del personal, es decir, de los humanos, van a hacer que ahora las tareas repetitivas van a quedar sublevadas ante lo que vendría a ser el énfasis en las relaciones estratégicas que tu personal va a poder ahora asumir, dejando de lado tareas repetitivas como está ocurriendo en materia de inteligencia artificial. Veamos esto. ¿Qué más nos va a aportar a nuestro equipo? Los agentes humanos, vean ustedes, se vuelven ahora orquestadores de un ecosistema, porque tu plantilla ahora lo que va a hacer es administrar a todos los agentes de inteligencia artificial que tú tengas, los va a alimentar, los va a corregir, les va a dar más información para que se hagan cada vez más expertos, los va a supervisar con el objetivo de que puedan ver los errores que ellos puedan estar haciendo, pero créeme que pagar a una persona 7 por 24 para que atienda tus necesidades, definitivamente es un tema en donde resulta impagable y que comparativamente con lo que nos entregan los agentes, pues desde luego es una herramienta que minimiza lo que vendrían a ser los gastos en gestión humana, pero hace que la gestión humana sea mucho más eficaz al concentrarse en lo que verdaderamente el ser humano puede aportar. Así es que ahora tu personal tiene que monitorear y tiene que ajustar y guiar a los agentes para que puedan, insisto, realizar mejor las actividades que tú tienes. Este es Frankia, este es el nombre de Frankia, aquí lo tienen en la vestimenta de la inteligencia artificial. Insisto, les invito, es centrotenoch.com/Frankia y ahí van a ver ustedes la interacción con esta inteligencia artificial. Permítame presentarme, mi nombre es Miguel Ávila, yo soy empresario, tengo en sociedad una empresa de tecnología, como ya les he platicado, franquicias del sector de la belleza, Jaffa Brands. Por supuesto, también soy franquiciatario, es decir, franquiciante es el creador del modelo, franquiciatario es el que invierte en alguna franquicia. Tengo la franquicia maestra en sociedad en el estado de Morelos, de Business Kids, una franquicia de emprendimiento infantil de un programa de 80 horas que hoy en día orgullosamente tenemos presencia en más de 40 países. En el caso de Jaffa Brands tenemos presencia en 7 estados y esto nos ayuda a tratar de entender y de obligarnos a estar siempre viendo lo que está sucediendo. Tengo el gusto de ser conferencista en muchos temas empresariales de TI, de liderazgo, de marketing. También soy escritor porque he escrito mi último libro que apareció, se llama 15 miradas a la felicidad. Este libro fue realizado por 15 europeos y 5 personas de América. También escribo temas de ciencia, escribo temas de tecnología. He sido consultor en muchísimos países, en Brasil, en China, en Corea, en Colombia, en Estados Unidos, en franquicias. Y pues tengo el gusto de participar como tú deberíamos todos de estar participando socialmente. Soy vicepresidente de la sociedad soy presidente de la Asociación Morelense de Franquicias, soy vicepresidente de servicios en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo Canaco aquí en Morelos. Por supuesto, también soy integrante y miembro de la Asociación Mexicana de Geografía y Estadística, y todo esto es la parte social que todos como seres humanos deberíamos de estar cubriendo. Ahora, ¿para qué nos sirve más concretamente los agentes de inteligencia artificial para tu franquicia, para tu empresa?
Bueno, pues ahora estos agentes pueden escanear grandes bases de datos. Imagínate que le dices que entre a LinkedIn y que rastree, porque tú estás buscando a mujeres entre 45 y 65 años que a lo mejor quieran embellecer su cabello para un producto que tú tienes y que identifiques a los candidatos idóneos que tengan posibilidades económicas y que los agentes de IA se aprovechen de grandes bases de datos para poder presentarte leads calificados y que puedas hacer prospección con ellos. También van a poder hacer acercamiento, calificar al interesado y cuando ya el interesado está ya caliente, que son términos de los procesos comerciales, ya puedas tú pasárselo a una persona para que alguien ya humano pueda estar atendiendo sus propias necesidades. ¿Qué es lo que también sucede? Pues ahora los agentes de inteligencia artificial van a hacer algo que muchas veces no hacemos bien, que se llama nurturing. No sé si hayas escuchado este término, pero es importantísimo porque a lo que se refiere es que hoy en día tú contactas a un interesado, lo empiezas a calificar, pero para que no pierda el interés, tú tienes que seguirlo alimentando. Por lo tanto, es un proceso en el cual le presentas a lo mejor el brochure de las franquicias o el dossier, le presentas tal vez el COF, la oferta circular de franquicia, le das alguna promoción que tienes de tus servicios, haces y gestas lo que vendría a ser las reuniones, las aprobaciones, pueden enviar recordatorios, recopilar el feedback, hacer que se ajuste el pitch para cuando tú hables y que se le envíe ya afinado. Todo esto, y agradeciéndote tu presencia en esta mañana, que te hayas tomado el tiempo de escucharnos, tenemos que comprender que son cambios verdaderamente radicales. Ya no nada más es como la gente habitualmente saca ChatGPT y le hace preguntas. No, ahora estos agentes tienen la posibilidad de conectarse con herramientas con el objetivo de hacer flujos y automatizaciones. Estos agentes de inteligencia artificial tienen la posibilidad entonces de darle seguimiento a flujos de trabajo, a procesos, a tareas, con el objetivo de que lleguen a algún fin. Pero detrás de ellos tienen el LLM, que insisto, es esta parte del lenguaje profundo en el cual ya pueden comunicarse cual ser humano lo haría y de una manera casi indistinguible. Y ahorita quiero hablar también de ello. ¿Qué otra cosa nos van a ayudar los agentes? El análisis, a la recomendación de las ubicaciones y la viabilidad. No sé cuántas veces hayas pensado que tienes un restaurante o alguna estética y quieres poner otra, instalar otra. Pues bueno, imagínate que los agentes de inteligencia artificial con los dataset públicos, ya bien sea del INEGI, estudios de mercado, puedan sugerir zonas específicas en donde tú puedas abrir adecuadamente tu nueva ubicación. Van a poder ellos estimar el volumen del mercado, cuál es la competencia, cuáles son los escenarios, en cuánto tiempo va a ser tu retorno de inversión. Entonces, démonos cuenta cómo es que mucho de lo que hoy en día gastamos horas y horas y horas, en fechas recientes, mi hermano y amigo que está aquí presente, Luis Treviño, me decía cuántas horas se había demorado para poder tener lo que sería el análisis a partir de lo que vendría a ser el, la región en la cual él quería ubicar. Entonces, lo que vendría a ser la parte importante de en dónde tener una nueva ubicación. Vean ustedes esto, McDonald's a nivel global adquiere una empresa de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para integrar algoritmos de aprendizaje automáticos, con el objetivo no nada más de tomar decisiones en base a las ubicaciones, sino también rastrear lo que estaba pasando con las ofertas. Cuando hay calor y lances alguna oferta relacionada tal vez con algún helado, cuando puede haber algún consumo que nos permita a nosotros poder ofrecerle al cliente en base a la data que hoy en día prevalece, lo que viene a suceder en materia de la parte comercial y cómo la puedes tú, desde luego,
ayudar y maximizar con el objetivo de poder llevarla a un nivel distinto. Así es que es definitivo que todo esto está trayendo un cambio en la humanidad que por un lado no podemos dejar de ver. Decía el Angeles Times que hay hoy y en esta semana particularmente despidos masivos de grandes compañías. Amazon, más de 14,000 puestos en sus corporativos. UPS, 48,000 empleos han dejado su puesto y el 4% representa estos 48,000 para UPS. Ahora imagínate cuánto se está ahorrando estas grandes empresas y por lo tanto, a pesar de que esto suena realmente terrible, pero esto nos debería de enseñar a ti y a mí que si hay tareas que hoy en día estamos pagando, podemos minimizar su inversión y desde luego voltear a que el personal se transforme en nuevos puestos que puedan potencializar sus habilidades. General Motors despidió a 1,700 personas. Target despidió a 1,800 personas, que representa el 8% de su fuerza laboral. Paramount, los estudios cinematográficos, despidieron a 2,000 personas después de que ellos anunciaron que iban a vender a Paramount. Así que todo esto lo que está generando y lo que se vislumbra es que de aquí al año 2030 se estima que el 60% de la fuerza laboral va a tener que replantearse el trabajo que está haciendo, porque hay reglas muy claras. Si el trabajo que tú haces, la tecnología lo puede hacer, ya tienes garantizado que tu puesto va a desaparecer. Entonces, para ti como empresaria, como empresario, estos son temas que, aunque muchas veces nos provoque temor en el inconsciente, no necesariamente tenemos que taparnos los ojos para no verlos, sino al contrario, estar atentos. Y por ello, el diplomado que tendremos en el ITAM para la internacionalización de tu empresa, de tu franquicia, son temas que te van a ayudar a que tomes decisiones, que acudas con las personas correctas, pero para ti como empresaria y empresario, lo más importante es una cosa, que entiendas la generalidad y por ello te felicito porque estás el día de hoy aquí. ¿Qué más nos van a ayudar los agentes de inteligencia artificial? A hacer negociaciones parciales. Y la gente muchas veces critica en base a clichés, pero tenemos que entender que hoy, desde el 2023, la inteligencia artificial ha cambiado y por lo tanto le vas a poder enviar las cláusulas estándar o comerciales de tu empresa, de tu franquicia, los territorios y los kilómetros que vas a tener, por supuesto, las variantes y todas aquellas cosas que están predefinidas, la inteligencia artificial la va a poder dar, pero no así ya el detalle de la negociación fina, que eso lo harás tú o lo hará tu equipo. Por supuesto, también el tema del cumplimiento, del compliance. ¿Cuántos de nosotros como franquiciantes queremos que desde el lado de las franquicias estén cumpliendo con los indicadores de desempeño o KPIs, que la parte de lo que sería la parrilla de contenido la estén gestando, el tema operativo que lo estén siguiendo bien? Los agentes de inteligencia artificial nos van a ayudar para eso, a revisar los datos operativos, a hacer benchmark con respecto a tu competencia, a poder ser proactivos al respecto de programas o planes que tú tengas y en el momento en el cual a un agente le digas, conéctate con estas aplicaciones y dame cuál es el resultado que vas a tener para que me ayude a complementar las decisiones oportunas, es ahí cuando viene a ser la diferencia enorme el uso de la tecnología. Ahora bien, tenemos que entender que si bien es cierto, he leído los miles de puestos que en esta semana se han perdido, no necesariamente viene a reemplazar al ser humano. Al ser humano lo reemplazará porque está haciendo tareas repetitivas que la inteligencia artificial y concretamente los agentes de inteligencia artificial ya están en capacidad de hacer. Recuerdo en Canaco, en la Cámara de Comercio, cuando nosotros hicimos un scouting para poder tener una base de datos a la cual llamarle y una empresa que le provee
servicios a Bancomer, pues era una cantidad ingente de dinero que no podíamos pagar. Pero hoy con los agentes de inteligencia artificial ya podemos hacer llamadas predictivas sin que tengamos que contratar a un contact center con un mundo de gente, con un mundo de aparatos, y sino al contrario, lo que está haciendo la tecnología es que está liberando de las tareas para que el ser humano se concentre y se enfoque en verdaderamente ejercitar sus capacidades. Entonces, mi invitación es que no estés compitiendo con la tecnología, sino al contrario, tú y yo tenemos que colaborar con ella, apalancarnos de ella y por ello aprender los conceptos básicos. Hoy hemos aprendido que desde el 2023 la inteligencia artificial ha cambiado con agentes de inteligencia artificial. Hoy hemos aprendido que el término LLM alude justamente a la base de esta tecnología del lenguaje profundo. Vamos a tener nosotros que conocerla, identificarla, para entender también las limitaciones de la tecnología, identificar nuestras habilidades para que en conjunto el potencial de la tecnología nos ayude a poder sumarnos. Y por ello, les invito a que estén siempre atentos de los futuristas. A mí hay dos personas que en particular sigo mucho, o bueno, son tres. Uno de ellos es Daniel Burrus. Y me encanta esta frase que tiene Daniel Burrus, porque dice, el futuro no se predice, sino se diseña. Y tú entiendo que tal vez ahorita en tu inconsciente o en tu consciente estés experimentando miedo. Entiendo que tal vez estés preguntándote, ¿y cuándo voy a adoptar todo ello? Sin embargo, yo te invito a que tranquilices un poco los ánimos y que definitivamente entiendas que ya esto es accesible a ti, a tu empresa, y por ello no en balde estamos hablando, y por ello el diplomado en el ITAM que está por comenzar, vale mucho la pena que tú te inscribas, porque al final lo que enseña Daniel Burrus es algo muy cierto. Vamos a diseñar nuestro futuro, pero para diseñar nuestro futuro necesitamos forzosamente conocer las competencias de la tecnología, concretamente de la IA, y conocer nuestras habilidades como seres humanos. Ahora bien, ¿qué es lo que alcanza a ver la tecnología de ti y de mí? Ve esto. Esto fue extraído del libro de Marketing 5.0 de Philip Kotler, en donde aparece el clásico iceberg. Y recordemos que el iceberg se utiliza desde temas de multiculturalidad, en fin, muchísimos temas emplean este iceberg. Y lo que se refiere, si tú no estás familiarizado, familiarizada con el tema del iceberg, es que el iceberg de forma general, lo que está visible es lo evidente para todos. Lo que está en el fondo es lo que las personas de una manera simple no alcanzan a ver. Pero en este caso, este ejemplo es relacionado con lo que alcanza a ver la tecnología. Entonces dice, la tecnología lo que puede identificar es nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento, si hoy hicimos una transferencia, como ya vimos en el ejemplo del agente de IA, puedes saber que ese patrón se está repitiendo cada 5 porque mandamos tal vez la renta. Los patrones de acción que nosotros tomamos y mandamos correos electrónicos a determinados horarios o en determinados días. Por lo tanto, nuestro comportamiento, la inteligencia artificial, tiene la forma de poder apreciarlo. Alguna vez mi hijo me decía, él es médico y tiene una especialidad de 4 años en cirugía, y me decía, es que papá, es que lo que yo hago en el quirófano, la inteligencia artificial nunca va a poder solventarlo. Y le decía, creo yo, que vale la pena que te replantees una cosa. En el momento en el cual tú, si estás utilizando un robot como Da Vinci y estás moviendo lo que sería todo el procedimiento quirúrgico, Da Vinci todo lo está registrando digitalmente. Pero si tú no estás utilizando un robot y todo lo estás haciendo con tus manos y no sales y haces un registro digital, por supuesto que eso nunca la inteligencia artificial lo va a ver.
Pero en el momento en el cual existan cámaras que puedan estar grabando tus movimientos y todo eso se digitalice, déjame decirte que en ese momento la inteligencia artificial ya va a poder hacer absolutamente todo. En fechas recientes compré una máquina de vapor y de pronto le digo, oye, compré esta máquina, le mando una fotografía, quiero desinfectar estos muebles, ¿qué tengo que hacer? Y de pronto estaba yo razonando y diciendo, es increíble, porque ¿qué cosa hoy no está digitalizado que la inteligencia artificial no lo conozca? Entonces, ojo, pensemos en que esto, que ya puede ser digitalizado, observado por cámaras, revisado por la tecnología, es lo que es evidente. Pero existe otro factor que tiene que ver con tu actitud y la mía, con los valores que tú y yo tenemos. Y esto no puede ser tan fácilmente observable. ¿Y qué tenemos? Esto dice lo que pueden identificar los humanos. Los humanos, por su sensibilidad, les resulta más fácil el poder verlo y por lo tanto hay motivos subyacentes en comportamientos que nosotros tenemos que vale mucho la pena que nos replanteemos. En el libro de Marketing 5.0 establece cuál es el dominio de las computadoras o de la tecnología o de la inteligencia artificial o de los robots. Dice que la tecnología tiene ciertos grados de dominancia, pero ahí el ser humano tiene otros. En el caso del ruido, el ser humano es el que domina esa parte, ya bien sean espectaculares, en ruido, en cacofonías auditivas. Todo esto lo dominamos nosotros, pero ¿qué si domina la tecnología que tú y yo nunca vamos a poder competir? Y esto es muy importante si tú tienes algún familiar que es maestro, maestra, catedrático, que tenemos que entender que memorizar las cosas es cosa del pasado porque no vamos a poder competir. Y el ejemplo perfecto es este. Los datos es dominancia de las máquinas, la información es dominancia de las máquinas y el conocimiento es también de dominio de las máquinas. Así es que detrás de ellos, sepamos, mi mente no me alcanza para recordar cuál es la capital, a lo mejor de Birmania. Entonces, pero sí la capacidad que tiene la inteligencia artificial, si es posible. Y ya por último, establece que lo que sería el tema de la intuición y la sabiduría, esto es un dominio del ser humano, pero permítanme explicarles por qué. Porque nosotros como seres humanos, a pesar de que nos creemos personas lógicas, déjame decirte que esto está muy lejos de la realidad. Tú y yo no somos personas lógicas ni somos personas pensantes. Es más, la ciencia ha podido demostrar que tus decisiones y las mías definitivamente son totalmente irracionales. El perfecto ejemplo es que para el día de hoy, haberme puesto esta camisa y este saco, si yo hubiera usado toda mi lógica y todo mi conocimiento, hubiera tenido que salir a ver cuál era el clima, cómo iba a encontrarse yo con las luces de frente, cómo iba yo a tener las características, cuál iba a ser la audiencia, estoy eligiendo bien, estoy eligiendo mal, de tal manera que se pasaría absolutamente todo el día y yo estaría todavía con mis elucubraciones lógicas de cuál es el atuendo perfecto. Sin embargo, lo que establece la ciencia es que en el consciente, es decir, en la lógica, procesa nuestro cerebro de 11 a 60 bits por segundo. Pero ¿qué es lo que pasa en el inconsciente? En el inconsciente lo que tenemos es que procesamos 11 millones de bits de información por segundo. Por lo tanto, aquello que le llaman la intuición es algo que todos tenemos, pero que nos resistimos a hacerle caso, porque si de pronto estás entrando a una habitación y alguien que ves, no sé, te provocó una sensación extraña, pero desde ahí comenzamos porque no le hacemos caso a lo que sentimos. Entonces, el ser humano tiene que potencializar lo que siente, tiene que potencializar lo que está en el inconsciente, tiene que aprender a desdecir que somos personas lógicas, tenemos que aprender a entender que hay mucho más información que tiene mi mente que lo que mi cerebro puede procesar. El ejemplo perfecto es que cuando tú leer en voz alta es mucho más lento que lo que puedes leer con los ojos porque procesas más rápido con los ojos, pero lo que recibe el cerebro es muchísimo más rápido todavía. Entonces, si yo estoy leyendo entre 100 a 120 palabras por minuto,
Y cuando me transformo a mis ojos, yo en mi caso leo 600 palabras por minuto, pues obviamente es una velocidad que no se compara con la forma como yo hablo, pero en mi intelecto todavía es muchísimo más veloz lo que está ocurriendo. Y por lo tanto, esto nos debe de ayudar ¿para qué? Para que aprendamos cómo yo me voy a complementar con la tecnología. Ahora, hablando de los clichés y de que la gente habla y echa pestes al respecto de la tecnología y dice que no deberíamos de tenerlo, por favor pensemos en esto. Lo que genera para ti y para mí que la tecnología nos valide. A mí me ha sucedido muchas veces que en una contestación de ChatGPT me contesta tan melosamente que me enamoro de ChatGPT cual película de Her. Pero todo estímulo digital hay que entenderlo. Existe en la intimidad 150 nanogramos de dopamina que se segrega en nuestro cuerpo, pero en materia digital, cada vez que hay alguna confirmación, una validación, un like, un elogio que te estén haciendo, lo que está pasando es de 300 a 500 nanogramos de dopamina. Y eso ya de suyo está generando que tengamos que entender que esto no es un tema en el cual nada más porque yo lo diga no voy a competir con la tecnología, no. Ya está la tecnología en muchos casos dominando y por lo tanto, pues obviamente hacer nuestros ayunos tecnológicos nos viene muy bien. Ya casi para terminar, hay dos libros que les recomiendo ampliamente. El primero de Nick Bostrom, que se llama Superinteligencia. Este libro, ¿por qué es importante este libro? Porque en este libro te explica cómo es que las redes neuronales, la inteligencia artificial, contrario a lo que tú y yo podríamos estar creyendo, que sigue los patrones humanos de ninguna manera. Y esto es una historia de lo que ha conllevado la tecnología hasta nuestros días. Es un libro denso, pero que si tú quieres profundizar y como empresaria o empresario te gusta estar al día, tienes que leerlo. Y otro libro que vale mucho la pena porque está relacionado es un libro reciente del gurú del marketing, Philip Kotler, que se llama Marketing 6.0 porque todo esto está sumamente relacionado porque en esta era que nosotros estamos viviendo de inteligencia artificial y de agentes de inteligencia artificial, lo que enseña este libro es que esta era del marketing 6.0 es totalmente inmersiva. Así es que ya no se va a valer que tengamos menús de uno, dos, tres o sí y no, sino al contrario, que ahora la interacción va a ser indistinguible y con esto quiero dejarles algo que me dejó con escalofrío el día de ayer. Vi una entrevista que le hizo Sabina Berman a González Iñárritu. Y en esta entrevista, González Iñárritu dice que estuvo con él, así lo menciona él, estuve con el mero mero de Google y me dijo que en el año 2027 iban a haber tres situaciones de las cuales iba a cambiar por completo el mundo. Les invito a que vean esta conferencia porque tiene cosas muy profundas. Creo que vale la pena regresar una y otra vez a esta entrevista que le hace Sabina Berman que acaba de aparecer en YouTube. Pero solamente me voy a concretar en una que dijo González Iñárritu, el director de Amores Perros. Él dice, lo que me dijo el director de Google es que a partir del año 2027 va a ser indistinguible para el ser humano lo que estemos viendo. Es decir, que si hoy en día lo que aparece a través de videos y demás, todavía existen formas de ver que las transiciones se pierden, que entre una toma y la otra las caras de las personas hechas con inteligencia artificial empiezan a dejar de parecerse, que las líneas de los muebles, de las paredes empiezan a diferenciarse y por lo tanto con determinado grado de interés tú puedes darte cuenta que es falso, pero para el 2027 va a ser indistinguible. Mi reflexión personal es esta. Si hoy hay un dicho generalizado ciertísimo, que es ver para creer, en el momento en que veamos y ya no tengamos la capacidad de distinguir lo que estamos viendo, porque no vamos a tener esa capacidad, entonces, si no le creemos a lo que vemos,
¿Le creeremos a las palabras? Obviamente va a haber soluciones, van a haber sellos digitales que van a marcar la autenticidad de las cosas, pero eso no va a quitar que va a haber un cambio ideológico en el mundo a partir del año 2027 si su predicción coincide con una realidad y es algo en lo cual nuestro personal, la gente con la que nos relacionamos, si hoy en día dudan de lo que dices y salen a preguntarle a ChatGPT o a buscarlo en Internet, el día de mañana vamos a tener todavía un gran reto, porque si no vamos a creer a lo que vemos, también van a seguir dudando de lo que tú y yo decimos. El futuro no es algo que simplemente suceda, es algo que creamos con cada decisión que tomamos hoy. El gurú del management, Peter Drucker. Así es que yo lo que te invito es que no le tengas miedo a la tecnología, acércate con los expertos, pero tu labor y la mía es entender la generalidad de las cosas y al entenderlas, pues obviamente tendremos la posibilidad de dar un paso adelante y prepararnos no para un futuro, sino para este presente que el día de hoy, los que adoptemos la tecnología, como el libro que estoy escribiendo en la actualidad, los nuevos pobres y los nuevos ricos, gracias a la inteligencia artificial. La brecha ya no nada más será económica, sino la brecha será en conocimiento y por lo tanto, si tú te quedas rezagada o rezagado, será algo que no nos va a convenir a nadie. Te agradezco mucho tu atención. ¿Habrá alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bienvenidos. Ahí está el doctor Benjamín Ruiz. Un gusto, amigo, que estés por acá. Rosy, que el día 11 tenemos por ahí un evento en Puerto Pacífico organizado por Amexme. ¿Algún comentario? Abren su micrófono, por favor. Bienvenidos. La doctora Tecpoyotl. Hola Miguel, Adelante, por favor, amigo. impresionante toda la información que nos traes y me suena como un capítulo de un libro famoso de la Biblia, sí, el Apocalipsis. Y pensaba y quería formular mi pregunta, Miguel. Fíjate que sí, hay mucho desempleo porque se están automatizando muchas cosas. Empieza a haber un movimiento y un planteamiento de qué va a suceder con la economía. De hecho, las franquicias, si aprovechan este movimiento y esta reeducación, creo que van a tener un futuro altamente viable, porque van a ser productos y servicios más económicos y más fiables. Pero con este movimiento económico, ¿qué va a suceder con la economía al haber más oferta y más gente sin capacidad adquisitiva? Sí, muy cierto. Fíjate que dentro de las indagatorias que he tenido, y yo sé que tú eres un hombre también muy versado, la renta universal es algo que los gobiernos van a tener que empezar a verlo con mayor detenimiento. Por eso es que a pesar de que los movimientos sociales y las dádivas que en México muchos criticamos, hay expertos que argumentan que existe un adelanto porque al final del día, en el momento en el cual están dispendiando recursos, las personas están teniendo la posibilidad de subsistir. Entonces, es un tema que, de acuerdo a lo que he indagado y rebotado con muchos expertos, lo que me doy cuenta es que va a ser uno de los grandes hitos el tema de la forma en cómo se reparte el dinero. La renta universal es una de las posibilidades y por supuesto lo que han hecho grandes empresas como Soho, en donde el director se ha ido a posicionar en las aldeas en la India para transmitir a los jóvenes la tecnología, que como está ocurriendo el día de hoy en México, las universidades van a empezar a seguir en decremento en lo que sería su autoridad y lo que vienen a ser las certificaciones por competencias para actividades específicas van a venir a ser algo que van a complementar el entorno profesional y esto va a ayudar mucho para el desarrollo. Pero son temas que yo creo que ahora que estemos juntos, un vinito, ¿no? Yo sé que tienes mucho que decirnos, estimado Benjamín. No, no, me parece que es lo correcto, Miguel, lo que comentas. La renta universal es el nuevo modelo económico que se va a perseguir. Sí, 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 y aunque no nos guste, eso parece. Muchas sí, gracias por tu pregunta, amigo. exacto. ¿Hay algún comentario extra?
¿Alguna pregunta? Bienvenidos. Yo sé que aquí hay muchas personas y todos ustedes versados. Mi amigo, el ingeniero Abraham Arias, que es una persona que verdaderamente amante del conocimiento y de lo que viene a ser el tema de la IA. ¿Tienes algún comentario antes de cederle la palabra a nuestros anfitriones? ¿Alguien Sí, más? muchas gracias. Es un tema bastante interesante y sobre todo los puntos de cómo si realmente se están eliminando puestos. Es algo que de repente puede ser la mayor lucha, ¿no? No, es que no se van a perder puestos, sí, vamos a implementar IA. En el trabajo lo veo mucho de que es un tema que de repente pues causa cierto escozor en los niveles más bajos de la operación, ¿no? Porque precisamente es el temor, pero finalmente es algo que ya está sucediendo, no va a suceder, ya está sucediendo, grandes compañías lo están haciendo, pero finalmente es estar preparados ahora a cómo vamos a tener ese conocimiento y esas aptitudes, porque finalmente la persona siempre tiene que estar al final de las decisiones, no podemos dejarle una decisión final a una IA, pero ahí es donde va a estar quién, pues quien esté preparado para hacerlo, ¿no? Y excelente tema el que has preparado el día de hoy. Muchas gracias. Fuerte abrazo hasta Guadalajara. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Ah, mira, ahí está Rosy. Por favor. Yo, Miguel, primero agradecerte mucho esta plática que nos abre el panorama. Ahora, yo sé que hay muchos retos que se enfrentan las franquicias al implementar la inteligencia artificial. ¿Tú tienes algunos casos que nos puedas platicar de éxito así breve al implementar esto? Y Sí, otra cosa que yo tengo así que me viene, ¿no? ¿Qué riesgos éticos o de privacidad se deben considerar al integrar la inteligencia artificial en este tipo de negocios? te agradezco mucho, Rosy. Fíjate que sí, hay muchos ejemplos. Hubo uno que, ahorita voy a mencionar el mío de Jaffa Express, pero quiero mencionar uno previo porque estuvo recientemente Steve Lieber, que es el director de la franquicia Burger Five en Estados Unidos. Yo tuve el privilegio de estar con él, nos recibió en una de las sucursales en Miami. Y cuando yo asistí a lo que era su franquicia, es una franquicia que es de hamburguesas, de fast food, pero que transformó por completo mi concepto del fast food, porque si yo pudiera decir, hay algún restaurante al cual estoy pensando poder acudir y regresar, es ese, y me refiero en Estados Unidos, porque desde las hamburguesas que sabían extraordinarias, las papas que después de media hora, él toma una papa y después de estar conversando más de media hora ya se habían enfriado, la toma y la parte, y en el momento en el cual la parte todavía seguía crujiente. Entonces, ellos han metido mucha tecnología, como yo sé, Rosy, allá ustedes también tienen el Rational y se han interesado en Puerto Pacífico para meter tecnología. Pero ellos también tenían tecnología en donde lo que era el dispensador de refrescos, tú podías a través de los algoritmos saber todos aquellos consumidores que hacían combinaciones. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, en Alemania la combinación de Coca-Cola con Fanta es una combinación muy socorrida? Pues aquí tú tienes un dispositivo que dispendia en base a las porciones que tú quieres de los diversos sabores de los refrescos y te prepara una bebida exclusiva para ti, de tal manera que la máquina te despliega los 5 sabores que la gente más elige y tú tienes la posibilidad de probarlos o hacer tu propia experiencia. Tienes un dispensador de Heinz en donde tú eliges qué tanto catsup, qué tanto mayonesa, qué tanto mostaza, qué tanto ajo, qué tanto cebolla. Y entonces tu aderezo es un aderezo que lo hiciste para ti. Pero hasta ahí es una parte en donde la experiencia tú la estás viviendo. La inteligencia artificial la están empleando para conectarla con lo que vendrían a ser el Android Auto o el de iOS, lo conectan al vehículo y si ya es hora de la comida y vas pasando a unos cuantos kilómetros de lo que sería un Burger Five, el sistema en automático te alerta al respecto de lo que vendría a ser el tiempo que tienes para poder comer, te dice
qué distancia tienes, inclusive lanza las órdenes para que puedas tú estar tomando lo que vendría a ser la orden, tú directamente desde tu vehículo. Pero esta empresa ha hecho muchas más cosas relacionadas con lo que vendría a ser la toma de órdenes, el anticiparte a lo que vendrían a ser tus gustos, y lo que están haciendo es que la parte predictiva en donde tú, si comienzas a ser un cliente habitual, de pronto te sorprenden y ya tienen tu pedido servido porque saben que llegarás. Todo esto es a través justamente de los algoritmos que ellos están leyendo. En el caso de Jaffa, nosotros estamos ya implementando los agentes de inteligencia artificial tanto para el servicio como para la comercialización de ella. Pero ahora, nosotros en Jaffa tenemos 36 aplicaciones, de las cuales todas tienen inteligencia artificial. Hoy en día, cuando yo redacto un documento, no obstante lo haya basado una parte en inteligencia artificial y lo pegue, de pronto tengo un análisis de CIA, que es inteligencia artificial, que de pronto todo el documento me lo analiza y me dice si hay, a ver si alguien me corrige, no sé cómo se dice en español, los phrasal verbs, que en inglés son muy señalados, si el texto es simple o es complejo, qué grado de adopción puede tener lo que tú estás redactando, cuántos errores o cuántos párrafos tienes que no se entienden bien. Esto nada más en el procesador de texto. Si yo me voy a mi correo electrónico, en mi correo electrónico tengo la capacidad de poder pedirles tareas automatizadas de correos electrónicos que tienen que estar enviando. Si yo voy a mi CRM, a partir de lo que alguien pone en su formulario y se va directamente a mi CRM, en el CRM yo puedo ver el sentimiento que está generando lo que nosotros estamos haciendo en redes sociales, y todo esto es porque Soho desde hace décadas se preocupó que la inteligencia artificial es un backbone que atraviesa las 50 aplicaciones de ella, y que ejemplos y ejemplos, voy a mencionar un último. En fechas recientes estaba yo deseando hacer una encuesta a través de Survey, y entonces me meto y me dice una nueva opción. Y me dice, redáctame la encuesta que quieres y la inteligencia artificial te la va a hacer. Y entonces me sorprendo porque antes yo tenía que entrar y empezar a arrastrar los campos y no saber si lo estoy haciendo bien, pero hoy cuando le doy a la inteligencia artificial dentro de una de las 36 aplicaciones que usamos, la inteligencia artificial todo me construye. Así es que, querida Rosy, igualmente tiempo nos va a hacer falta para que sigamos hablando de cómo hoy en día todo esto ya nos está involucrando. Y dicho sea de paso, en Canaco tenemos 14 aplicaciones instaladas y todas ellas tienen inteligencia artificial. Tengo muchas ganas de poder reunirnos con todos aquellos líderes de asociaciones para poder enseñarles un poquito lo que estamos haciendo, pero que lo más importante es que ustedes lo adopten. Adelante, Rosy. Muchas gracias, Rosy. Gracias, Miguel. Ahora sí, Rosy, por favor. No, bueno, agradecerte de la plática, muy interesante, pero ahorita que estabas diciendo que querías acercarte a las otras asociaciones, dije, volteame a ver a mí. Sí. Y hay Mira, muchas cosas que podemos hacer y sí me gustaría platicar contigo antes de nuestra charla del día 11. será un placer, sí, honrado de poder platicar contigo. Te agradezco. Gracias. Mari, quiero presentarles a la creadora de la franquicia Business Kids, que hoy en día, con mucho orgullo, es una franquicia mexicana que tenemos presencia en 40 países, que es la anfitriona y la que está al frente de este diplomado de internacionalización de empresas y de franquicias, y que el día de hoy nos ha hecho la convocatoria para que podamos estar. El día de ayer nos dio una plática de qué es lo que pasaba con el cerebro de los franquiciatarios, nos habló de cómo trabaja muchas partes cerebrales, lo que vendría a ser todo el tema de la corteza prefrontal, todo el tema de lo que viene a ser las estrías, el cuerpo estriado, etcétera, y cómo funciona al respecto de las decisiones de las personas. Fue una plática que espero que la tengan grabada y la podamos compartir. Y todavía nos espera una plática más de un gran experto en materia de exportaciones e importaciones, algo que también tenemos que considerar que en este mundo todos necesitamos entender que ya al verse acercado el mundo, y sobre todo por los patrones de lo que vienen a ser los aranceles, nos conlleva que seamos creativos en esa materia. Mari o Diana, ¿están por ahí? Creo que ya no. Estaban
Sí, Pues por muchas- aquí estamos y también está Mari conectada desde el Estoy aquí en teléfono. medio. ahí Aquí está. estoy. Ahí ¿Sí está. me, Gracias, sí me Mari. ven? ¿Sí me ven? Porque está... ay, Te veíamos No, hace no te ratito. vemos, pero sí te escuchamos. Ya, ahora sí te vemos. ¿ya me ven? Hola a todos, qué gusto. Miguel, eres un maestro, en serio. De verdad, todo lo que uno aprende de ti en cada una de estas charlas. Y bueno, por supuesto, todo lo que se puede aprender de ti en el diplomado, ya en muchas horas que vas a estar acompañando al grupo. Y pues nada más, además de felicitarte, quiero invitarlos a todos a que se unan al diplomado de expansión internacional del ISAM, un diplomado diseñado de acuerdo a las necesidades del momento. Estamos en un momento de cambio. Esperen un segundo. Mitch, perdón, que estoy dando clase, entonces estoy aquí en una escuela que tenemos clase con Business Kids. Pero lo que les decía, estamos en un momento de constante cambio, de evolución. Es un momento muy, muy particular y si este momento no nos encuentra preparados, lo que estamos viendo es apenas el principio. Si este momento no nos encuentra preparados para lo que viene después de esta gran transformación, nos vamos a quedar fuera de la jugada. Yo sé que muchos, a lo mejor, los que tenemos más de 40, 50 años, decimos, qué diferente es todo. Es como si nos hubieran metido en una nave espacial y nos hubieran puesto en otro planeta en el terreno de los negocios, y es real. Así es. Pero tenemos que sumar toda nuestra experiencia, todas las habilidades humanas que tuvimos la gran fortuna de todavía conocer y unir todos esos conocimientos, esos talentos, esas competencias y prepararnos en tecnología y prepararnos, por supuesto, en comercio exterior, en un mundo que está cambiando, porque si sumamos todo lo que traemos con todo lo que podemos adquirir nuevo, no va a haber nadie que nos pare. Y de esto se trata el diplomado, de entender el nuevo contexto y de poder sumarnos aportando todo lo que ya traemos con todo lo nuevo. Entonces, yo los invito a que entren a este diplomado. Es bastante accesible el costo. Por supuesto, es el ITAM. No podemos hablar de mayor prestigio que el de esta universidad en el ámbito de los negocios. El programa, por supuesto, todo revisado, consultores, programa, etcétera, por ellos. Garantía ITAM, sello ITAM y diploma ITAM, que por supuesto también es importante a nivel curricular. Pero lo más importante de todo es que no es solamente un programa de capacitación, es consultoría. Van a recibir consultoría de primer nivel. Todos los participantes van a poder llevarle a los consultores todo su caso particular. Y vamos a estar trabajando en el diplomado en los casos particulares de cada una de las empresas que van a estar ahí presentes. Entonces van a salir con todo un replanteamiento y por supuesto lo que queremos, que más marcas lleguen al extranjero, que más marcas mexicanas y de Latinoamérica en general estén presentes en los mercados internacionales. Tenemos la Feria de Dubái, que ya está próxima, 13 y 14, por si alguien todavía quiere sumarse, con tarifa preferencial para las marcas de México y Latinoamérica. Y, por supuesto, pues el inicio de este diplomado para que realmente logremos tener toda la preparación para enfrentar el desafío internacional que viene. Fantástico. Muchas gracias. Pues los vemos a la próxima. ¿La próxima cuándo la tenemos, Mari? La próxima charla es el lunes a las 11 de la mañana, me parece, con Rafael Sosa Carpenter, que van a poder preguntar todo lo que quieran saber sobre comercio exterior. Nuevamente, es otra probadita de este diplomado y, por supuesto, todo esto se está compartiendo en redes por si después lo quieren compartir con sus equipos. Esto solo es la probadita. Todo esto que aprendimos hoy con Miguel es una pequeña parte de todo lo que vamos a aprender de él ya en el diplomado, cómo vamos a aplicar realmente esto a cada una de nuestras empresas con ejercicios prácticos, con un verdadero crecimiento y, por supuesto, como les decía, el sello y la garantía del ITAM. Entonces, bueno, para informes, Diana les va a poner aquí un link y el teléfono de Jorge, que es la persona del ITAM. Acuérdense que nosotros, yo coordino, Miguel y yo ambos estamos como ponentes, pero este programa es de la universidad, es del ITAM, del área de extensión universitaria, y ellos son
los que se encargan de inscripciones, de pagos, todo es con ellos. Entonces, los invito a que aquí tienen, que ya se los está poniendo Diana, el teléfono de Jorge Romero, mándenle un WhatsApp, él les da toda la información. Recuerden que tenemos cupones de descuento para todos los miembros de BNI, del ILAB y por supuesto de Concanaco. Tenemos cupones de descuento que también se los puede compartir aquí Diana, para que cuando llamen mencionen que estuvieron en la conferencia de Miguel Ávila en este caso y mencionen cualquiera de los cupones. Si alguien quiere ser promotor de este evento, pueden también, hay una comisión del 5% para quien nos refiera gente directamente con Jorge, directamente al ITAM, pero nos tienen que avisar quién es la persona a la que están refiriendo para nosotros colocarla en la base de datos abajo de quién es el promotor. Y bueno, pues esperamos que esto, que nos encontremos todos aquí en el diplomado, que es en línea, muy cómodo. También es importante el horario, es viernes por la tarde y sábado en la mañana, entonces no interfiere realmente con horarios de trabajo y está planeado pues como parte del desarrollo ejecutivo para que sea viable a todos. Quienes quieran meter a más de, si quieren meter a organizaciones, a más de un empleado, también lo pueden comentar ahí con Jorge para ponerse de acuerdo en eso y pues los esperamos a todos y vamos juntos a aprender mucho y a entrar a este nuevo mundo que Miguel nos lo puso muy, muy facilito, pero que representa muchos retos. Vamos a unirnos y a prepararnos todos como el gran equipo que debemos ser las franquicias y por supuesto las empresas en general. Que tengan lindo día. Muchas gracias, Mari, por todo. Bye, bye. Hasta luego. Gracias.